Romanos capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al 14, ahí estamos cada domingo en nuestra segunda reunión y vamos a continuar hoy. Participamos ayer de la boda de Gladys y Mauricio en Paysandú, hacía muchísimo más calor que ahora y que hoy aquí, pero fue una linda ocasión. Después que termine la reunión vamos a proyectar algunas fotos de la boda para que ustedes puedan ver. Por eso hay algunas ausencias, porque algunos de la familia se quedaron por allí para descansar un poquito de todo ese trabajo, y damos gracias al Señor porque pudimos estar con ellos en ese momento especial. Romanos capítulo 6, voy a invitarles a ponerse de pie, leemos del versículo 1 al 14, y luego tenemos una palabra de oración, encomendamos al Señor este tiempo de estudio en su palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias porque hemos hallado la paz en Cristo Jesús. En virtud de su obra en la cruz, nosotros podemos saber hoy que está todo bien entre nuestras almas y tú mismo, Padre. Y no solamente en cuanto a la eternidad, sino también en cuanto a las cosas de la vida diaria. Está todo bien, tenemos confianza, tenemos tranquilidad en tu obrar sabio, en tu obrar tierno, en tu obrar con propósito en nuestras vidas. Confesamos, oh Dios, que muchas veces no comprendemos a dónde nos quieres llevar tú a través de las experiencias que tenemos que atravesar. Confesamos que muchas veces nuestros corazones se inquietan, pierden el aliento o se rebelan contra tu obrar, pero sabemos, oh Señor, por la Escritura, que está todo bien, que está todo bajo control, que todo redundará en tu gloria y en nuestro bien. Padre, ahora te rogamos que tú nos ayudes a prestar atención a tu palabra, a considerar con cuidado lo que tú tienes para nosotros en la Escritura esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Alguien ha dicho, como hemos venido repitiendo cada domingo, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y como hemos insistido al empezar cada mensaje desde que comenzamos en Romanos capítulo 6, qué frustración expresan estas palabras, ¿no es cierto? Hay cosas que sabemos que no debemos hacer, lo tenemos bien claro, lo hemos entendido, pero igual las hacemos. Hay cosas que sabemos que sí debemos hacer, lo tenemos bien claro, lo hemos entendido, pero no hacemos lo que sabemos que está bien. Hay una furiosa oposición
que se levanta desde dentro nuestro cada vez que nos proponemos hacer el bien que sabemos y cada vez que nos proponemos evitar el mal que sabemos. Y lo peor de todo es que esto no sucede esporádicamente, esto no sucede una vez cada tanto, sino que en algunos se ha transformado en un problema crónico. Volvemos a caer una y otra vez en el mismo pecado, en la misma falta, en la misma transgresión. Y en oportunidades lloramos, y en oportunidades gemimos, y en oportunidades nos desalentamos profundamente. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué actúo de esta manera? No entiendo cuál es la razón. ¿Sabe que hay una solución a ese problema? En el Evangelio hay una solución para el problema del poder del pecado que aún opera en nuestras vidas. Y para mostrarnos esa solución, para que nosotros entendamos y conozcamos cuál es la provisión que Dios ha hecho para que no tengamos que permanecer sometidos al poder del pecado, se han escrito los capítulos 6 al 8 de la carta de Pablo a los Romanos, capítulos que hemos comenzado a examinar. Esta tarde vamos a detenernos especialmente en los versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es interesante cómo el apóstol Pablo comienza este texto. ¿O no sabéis? ¿O no sabéis? Bueno, los primeros versículos que los hemos examinado en los domingos anteriores, el apóstol señala que es inconcebible que aquellos que han muerto al pecado continuemos viviendo en el pecado, ¿verdad? Perseveremos en el pecado. Y esa palabra dijimos que significa persistir, perseverar, continuar, insistir en esa conducta. En estos versículos que vamos a considerar hoy, Pablo nos habla de cómo hemos muerto al pecado. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuándo morimos al pecado? Cuando Cristo murió. Cuando Cristo murió, nosotros morimos al pecado. Lo dice la Escritura. Esto no es algo subjetivo, no es algo que yo siento que he muerto al pecado, no es algo que nosotros debamos pedir, que debamos orar, insistir, Señor, haz que yo muera al pecado, ¿verdad? No es algo que yo debo decidir, no es algo que digo, bueno, a partir de hoy muero al pecado. No es algo por lo que tengo que orar. La Biblia me enseña que esto es algo que Dios ya hizo por mí. Yo ya he muerto al pecado. Nosotros debemos creer esa verdad y actuar en consecuencia a esa verdad. Y esa es la clave para el desarrollo de la vida cristiana, hermanos. Esa es la clave para la victoria sobre el poder del pecado diariamente. Entender que hemos muerto al pecado y, como dice el versículo 11, considerarnos muertos al pecado. Dios lo dice. Yo lo creo y vivo en conformidad con eso. Dios dice que ya morí, yo debo creerlo y debo actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y para ayudarnos a entender esa dinámica, el apóstol Pablo emplea la ilustración del bautismo aquí en los versículos 3 y 4. Prestemos atención en primer lugar al versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es importante la frase que abre el texto. ¿O no sabéis? Literalmente esa frase significa, ¿acaso ustedes no saben? ¿Acaso ustedes no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sabe que esa frase, o no sabéis, es una frase, una expresión favorita del apóstol Pablo? Él la emplea una y otra vez también en sus cartas. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 6, sin perder Romanos capítulo 6, porque ahí vamos a estar. Pero vamos a ver que esta también es una de las expresiones favoritas del apóstol Pablo. ¿O no sabéis? El versículo 2 de 1 Corintios 6 dice, ¿o no sabéis
que los santos han de juzgar al mundo? El versículo 3 del capítulo 6 de 1 Corintios, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Versículo 16, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Versículo 19, ¿o ignoráis o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El apóstol Pablo utiliza en sus cartas una y otra vez la misma frase. ¿Acaso ustedes no saben? ¿No saben esto? La frase implica que sería inconcebible que ellos ignoraran algo tan básico. Lo que el apóstol está implicando en Romanos capítulo 6, versículo 3, es que lo que él les va a decir es algo básico. Sería inconcebible que ellos como cristianos lo ignoraran. Ahora notemos nosotros usamos esa expresión con nuestros hijos también reiteradamente, ¿no? ¿Cuándo vas a entender? Decimos. Como diciendo, ¿cuántas veces más te lo tengo que decir? Esto ya está sabido, esto ya está claro. ¿Te olvidaste que las normas o las reglas o lo que esperamos de ti es tal o cual cosa? ¿Cuándo te vas a dar cuenta? Nosotros usamos esa expresión con nuestros hijos también. Y aquí el apóstol dice, ¿cuánto más va a pasar antes que lo entiendan? Se impone en el versículo 3 que todos los cristianos saben, que todos los cristianos deben haber entendido que han sido bautizados en la muerte de Cristo cuando fueron bautizados en Él. Eso es básico, dice Pablo. ¿Cómo no lo saben? Cuando fueron bautizados en Cristo, han sido bautizados en su muerte. Es algo que ya deberían tener bien claro. Ahora, hermanos, antes de seguir en eso, de esto surge una muy importante aplicación práctica para nuestras vidas, y es que nosotros debemos conocer las verdades de la Escritura. Se impone que conozcamos las verdades de la Escritura, porque si ignoramos las verdades de la Escritura, esa ignorancia va a afectar nuestra conducta y nuestra experiencia. Nosotros debemos conocer la verdad, debemos estar afirmados con la fe en la verdad y debemos esforzarnos y crecer en la conducta que deriva de la verdad. Si ignoramos la verdad, eso va a afectar nuestra conducta y nuestra experiencia. Si ignoramos la verdad, podemos caer en creencias y en prácticas equivocadas. Si desconocemos lo que dice la Biblia, no vamos a responder bien ante los problemas, ante los dilemas, ante los desafíos, ante las pruebas, ante la tentación, ante los conflictos. Si ignoramos las Escrituras, no vamos a estar equipados para enfrentar las diferentes exigencias de la vida diaria. El apóstol Pablo implica aquí en el versículo 3 que si uno ignora la provisión que Dios ha hecho para no estar sometidos al poder del pecado, vamos a perseverar en el pecado. Ignorar lo que Cristo proveyó en la cruz para ser librados del poder del pecado, ¿qué produce? ¿Qué nos va a pasar si no aprendemos eso? Vamos a vivir perseverando en el pecado. La ignorancia produce una conducta equivocada. Por eso es tan importante leer la Biblia. Por eso es tan importante estudiar la Biblia. Por eso es tan importante escuchar la predicación. Por eso es tan importante estar aquí para oír cuando se expone la Escritura. Porque la ignorancia trae consecuencias nefastas en nuestras vidas. Lamentablemente hay muchas evidencias de ignorancia en la vida de los cristianos hoy en día. Frustraciones que vienen por ignorar la verdad de la Escritura. Falta de ánimo que viene por ignorar las verdades de la Escritura. ¿Verdad? La permanencia en hábitos, en vicios, en pecados, derivan de la ignorancia de la Escritura. Falta de respuesta en la oración también deriva de la ignorancia en la Escritura. Hay muchas evidencias en nuestras vidas, cosas que se derivan de la ignorancia que no nos podemos permitir. Por eso Pablo dice, ¿cómo es que no se acuerdan? ¿Cómo es que no saben? ¿Cómo es que no ignoran? ¿Cómo es que ignoran esto? No lo pueden ignorar.
Porque si ustedes ignoran lo que Cristo ha hecho en la cruz para salvarnos del poder del pecado, entonces no van a poder tener victoria sobre él. Si tú no quieres someterte más al poder del pecado, si tú quieres hacer el bien que agrada a Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que leer la Biblia. Hay que entender la verdad. Hay que creer y aplicar las verdades de la Biblia, porque no habrá avance en tu vida cristiana sin un entendimiento claro de la verdad. No habrá avance. No lo hay. El pueblo sin entendimiento caerá, dijo el profeta Oseas, y realmente es así. ¿No será ese tu problema? ¿Tu problema no será la ignorancia de la verdad? ¿No será que ignoras realmente lo que Dios ha provisto para ti en Cristo? En ocasiones el problema del cristiano es la ignorancia. Por supuesto, el entendimiento del que hablamos no es solo intelectual, sino que estamos hablando del entendimiento que produce vida. Estamos hablando del entendimiento que produce una vida justa. Así que si tú eres cristiano, dedícate a entender la Biblia, dedícate a creer la Biblia y dedícate a aplicar la Biblia a tu vida, a vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Hay muchos cristianos débiles. Hay muchos cristianos anémicos, hay muchos cristianos desalentados, porque la razón es que ignoran la verdad, no saben lo que dice Dios, lo que Él nos ha provisto. No tienen y no toman tiempo para leer, no tienen y no toman tiempo para conocer, no tienen y no toman tiempo para escuchar. Entonces hay debilidad en sus vidas. Es una ecuación que nunca falla en la vida espiritual. Volviendo al texto, Romanos capítulo 6, versículo 3, Pablo se sorprende ante la posibilidad de que estos creyentes no sepan que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, también hemos sido bautizados en su muerte. ¿Cómo es que no saben esto?, dice el apóstol. Ahora esa frase o esa premisa merece que la consideremos seriamente. Notemos que aquí no hace referencia al bautismo en agua. Hay muchos que utilizan Romanos capítulo 6 para enseñar acerca del bautismo en agua. Y no hay nada de malo en eso, pero la verdad es que aquí no está hablando del bautismo en agua. No hay ninguna mención al bautismo en agua. No dice acá, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en agua hemos sido bautizados en su muerte? No. Aquí se está hablando de otro tipo de bautismo. Aquí se describe a los creyentes como los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. No se describe a los creyentes como los que hemos sido bautizados en agua. Está hablando de otra cosa y nosotros debemos interpretar correctamente la Escritura. Por supuesto, nosotros creemos que el bautismo es muy importante. El Señor Jesús lo ordenó. Alentamos a los hermanos a hacerlo. Dentro de 3 domingos tendremos 7 u 8 bautismos porque lo enseñamos y nos gozamos cuando los hermanos responden a la verdad, dando ese paso de obediencia, de testimonio delante de los demás, de que están unidos a Cristo. Pero el bautismo en agua simboliza otro bautismo. Es figura de otro bautismo del que se está hablando acá, y es el bautismo en Cristo Jesús. Aquí habla de que los creyentes hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y los que han sido bautizados en Cristo, dice Pablo, han sido bautizados en su muerte. Ahora vamos a notar una diferencia entre ambos bautismos, ¿verdad? Por un lado, el bautismo en agua no es una experiencia general. No todos los creyentes en Cristo han sido bautizados en agua. No todos los que profesan conocer a Cristo. Hay creyentes en Cristo que aún no se han bautizado. Algunos no quieren bautizarse, algunos no entienden por qué se tendrían que bautizar, algunos lo harán pronto, Dios mediante, como recién estábamos mencionando, algunos necesitan entender y ser enseñados en cuanto a lo que implica todo esto, pero este bautismo no es general, no todos los creyentes han sido bautizados en agua, este bautismo es físico. Este bautismo tiene que ver con un medio físico, el agua. Es oficiado por un hombre que ha recibido autoridad de la iglesia para hacerlo. Pero aquí en capítulo 6, versículo 3 de Romanos, se habla de otro bautismo, de ser bautizados en Cristo Jesús.
Se habla de un bautismo espiritual, un bautismo realizado en el pasado, porque dice, hemos sido bautizados en Cristo. ¿Quién oficia este bautismo? ¿Quién nos bautiza en Cristo? Dios. Y en ese bautismo han pasado, o por ese bautismo, han pasado todos los creyentes en Cristo. Hermanos queridos, no todos los creyentes han sido sumergidos en agua, pero todos los creyentes han sido sumergidos en Cristo. Eso es lo que enseña la Escritura. Todos los creyentes han sido sumergidos en Cristo. No todos en agua, pero sí en Cristo. Y al ser sumergidos en Cristo, implica que hemos sido sumergidos en su muerte. Eso es interesante. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del bautismo en términos del bautismo en agua, exclusivamente, ¿verdad? Sí, yo soy bautizado, pero no decimos sido bautizado en Cristo. Hablamos de ser bautizados al pasar por las aguas del bautismo, pero para un judío, al hablar de bautismo, no era necesariamente relacionarlo con el bautismo en agua. Vayan conmigo a Marcos capítulo 10, versículo 35 al 40, sin perder Romanos 6. Marcos capítulo 10, versículo 35 al 40. Marcos 10, 35 al 40. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. ¿No les suenan extrañas las palabras de Cristo? El bautismo con que yo soy bautizado. ¿Ustedes van a ser bautizados en el mismo bautismo que yo soy bautizado? ¿Acaso Cristo ya no había sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista? Ahora, si Cristo estuviera refiriéndose al bautismo en agua, Él les hubiera dicho, podéis ser bautizados con el bautismo que yo he sido bautizado, porque eso fue un hecho en el pasado. Pero Cristo no se estaba refiriendo al bautismo en agua. Aquí se habla de otra cosa, evidentemente. Parece estar hablando de la experiencia de sus sufrimientos. Parece estar hablando de la cruz. Para los judíos el bautismo era identificarse. Ser bautizado era ser inmerso, sumergido en ese algo, ser identificado con ese algo. Entonces, volviendo a Romanos capítulo 6, versículo 3, el bautismo en Cristo no se refiere al bautismo en agua, más bien se refiere a nuestra unión con Él. Por la fe hemos sido sumergidos en Cristo y estamos unidos a Él, y en esa unión recibimos vida. A eso se refiere aquí. Lamentablemente, hay muchos que tienen certificado de bautismo en agua, pero no son regenerados. Hay muchos que tienen certificado de bautismo en agua, pero no tienen espíritus vivificados. Hay muchos que tienen certificados de bautismo en agua, pero no tienen la vida de Cristo morando en sus corazones. No han nacido de nuevo, porque el bautismo en agua no nos une a Cristo, y el bautismo en agua no nos imputa o no nos influye vida espiritual. Solo el bautismo en Cristo. Esto es sumamente importante, hermanos y amigos queridos. No pienses que porque eres bautizado en agua eres salvo. No pienses que porque eres bautizado en agua eres un cristiano. El bautismo en agua no salva. El bautismo que salva es el bautismo en Cristo. Ser sumergidos en Él por la fe. Hay un bautismo que sí salva, el bautismo en Cristo Jesús, del que habla Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Cuándo se verifica? ¿Cuándo se realiza? ¿Cuándo se efectúa ese bautismo? Ese bautismo se efectúa cuando voy con arrepentimiento y fe a Cristo
voy en arrepentimiento y fe a Dios, así soy unido a Él y todo lo que le sucedió a Cristo me es asignado a mí. Del agua, así como entro, salgo. Hermanos que se van a bautizar entre 3 domingos, no se van a quedar dentro del agua. Uno entra y sale, no se preocupen. Del agua uno entra y sale, pero de Cristo uno entra y nunca más sale. De Cristo uno entra y nunca más sale. Permanece unido a Él por toda la eternidad. Ahora el punto del versículo acá, el versículo 3, es que todos los que han sido unidos a Cristo, bautizados con Él, han participado, han sido bautizados en su muerte. Al estar en Él, su muerte se aplica a nosotros. ¿Sabe que había una sola manera de lograr que el pecado perdiera su derecho sobre mí? ¿Qué tenía que pasar para que el pecado no me reclamara más como amo? ¿Qué tenía que pasar para que el pecado ya no tuviera toda esa autoridad que tiene sobre mí? ¿Qué tenía que pasar para que yo pudiera ser libre del control del pecado? Hay una sola forma de librarse del poder del pecado, y es muriendo. No hay otra manera. Es muriendo. Por eso legalmente Dios me incluyó en Cristo. Y como yo estaba incluido en Él, cuando Él murió, yo morí. Pablo dice, eso es algo que tú tienes que saber. Has sido bautizado en Cristo, has sido bautizado en su muerte. Legalmente estás muerto. El pecado ya no tiene ninguna autoridad sobre ti. Eso es lo que Dios ha provisto para ser librados del pecado. Así que cuando el pecado te tiente, tú te tienes que considerar muerto. Ah, si yo estoy muerto, que me diga lo que quiera el pecado. Yo no puedo responder, estoy muerto. No tiene por qué lograr nada de mí. No tengo por qué obedecerle. Estoy muerto al pecado. En Cristo estoy muerto. Quizás usted esté pensando, yo no entiendo de lo que habla el pastor, me parece que el calor de Paysandú le ha afectado un poco las neuronas. ¿De qué está hablando? Del bautismo real, del bautismo espiritual. No entiendo nada. Bueno, déjeme decirle que esto no es fácil de entender. Esto de que yo he sido bautizado en Cristo y que como he sido bautizado en Cristo yo morí, no es fácil de entender. Ni aún los teólogos pueden entender eso. Pero querido hermano, aunque no lo entiendas, lo tienes que creer. Lo tienes que creer. Sencillamente créelo porque Dios lo ha dicho. Dios dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Te pide que lo entiendas? No. Te pide que lo creas. Te pide que lo creas. Eso es lo que Dios espera de nosotros cuando Él nos revela la Escritura, la verdad en la Escritura. De la misma forma en que creíste que tus pecados fueron puestos sobre Cristo cuando Él fue crucificado, y de la misma forma en que creíste que Él fue castigado como si Él hubiera cometido tus pecados, así cree que has sido bautizado en Cristo, lo cual implica que has sido bautizado en su muerte. ¿Crees que Cristo murió? Sí, amén. ¿Crees también que moriste con Él? Sí, amén. Moriste con Él. El pecado ya no tiene control sobre ti. Como creíste que su identificación contigo te salvó de la pena del pecado, ahora tienes que creer que tu identificación con Él provee para que seas salvo del poder del pecado. Hermanos, hay una cosa que nunca debemos olvidar. Nosotros debemos aceptar las verdades de la Escritura por fe. Nosotros no creemos en la Biblia porque la entendemos. Nosotros creemos en la Biblia porque es la palabra de Dios. Esa es la verdad. Creemos lo que leemos en la Biblia porque Dios lo dijo, no porque lo entienda, sino porque me estoy sometido a la autoridad de Dios y creo lo que Él dice. Él dice que cuando Cristo murió, yo también morí. Y de esa manera no tengo por qué servir más al pecado. El versículo 4, en segundo lugar, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El apóstol está interesado en que nosotros comprendamos lo que Dios ha hecho con nosotros
para proveer para la victoria diaria sobre el poder del pecado. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Nos sepultó juntamente con Él para muerte. Eso es lo que dice la Escritura, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Nos plantó, dice el versículo 5, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y también estamos juntamente con Él identificados en la resurrección. Eso es lo que dice la Escritura. El Señor hizo que muriéramos con Cristo, fuéramos sepultados juntamente con Cristo y resucitáramos juntamente con Cristo. Ya no se ha hablado de la muerte, ahora habla de la sepultura y la resurrección. La sepultura de Cristo certificó su muerte. ¿Por qué Cristo tuvo que estar 3 días y 3 noches sepultado en aquella tumba? Para que fuera certificada su muerte. Y la muerte de Cristo es algo que está absolutamente certificado. José de Arimatea quiso honrar el cuerpo del Señor y se dirigió a Pilato. Pilato se extrañó de la petición, pero mandó al centurión que verificara que Cristo estuviera muerto. Así que una guardia de soldados fue hasta el Gólgota, y como los dos ladrones crucificados a ambos lados de Cristo todavía no habían muerto, les quebraron las piernas para que ellos murieran de una vez y ¡ta! Pero Cristo ya estaba muerto. No necesitaron romper sus huesos, así estaba profetizado. La muerte de Cristo fue certificada. Él no estaba desmayado en la cruz. Él no estaba inconsciente en la cruz. Él no estaba en un estado de hipnosis en la cruz. Estaba muerto y fue sepultado para certificar. Y así también nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Y tomen nota, por favor, hermanos, en el versículo 4, que no fue sepultado el pecado. El pecado sigue vivo, nosotros morimos, nosotros fuimos sepultados. Dios lo dice, debemos creerlo. Esa es la base de la declaración tan maravillosa a la que hemos hecho referencia, que aparece en capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna inhabilidad hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora los que están en Cristo Jesús pueden hacer el bien que quieren y pueden no hacer el mal que aborrecen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que están en Cristo han muerto al pecado, han sido sepultados juntamente con Él, y así se rompió el vínculo con el pecado y este no tiene por qué ser obedecido. Pero hay más. Según el versículo 4, según el versículo 5 de Romanos 6, también hemos resucitado con Él. Hemos muerto. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, pero no quedamos muertos, no quedamos sepultados. Hemos resucitado, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por supuesto, aquí no se trata de una resurrección física futura. Ajá, quédense todos quietitos. ¿Celulares? Ahora los pueden prender y no los prenden, ¿eh? Ahí está. Apáguenlos de nuevo. Alguien tiene que prender el aire porque se apaga y no. Seguimos rápidamente para terminar. Hemos muerto, dice Romanos capítulo 6, versículo 3. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, pero no nos quedamos muertos ni sepultados. Hemos resucitado. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo está hablando de una resurrección espiritual.
Hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos resucitado. Ya estamos muertos al pecado, pero recibimos un nuevo principio de vida, el cual sí debemos obedecer y al cual sí debemos someternos. Hermanos, en virtud de lo que Cristo hizo y de nuestra unión con Él, para el pecado estamos muertos, para la justicia estamos vivos. Para el pecado estamos muertos. ¿Quién lo dice? Dios. Lo creo y vivo de acuerdo a eso. Para la justicia estoy vivo. ¿Quién lo dice? Dios. Lo creo y vivo de acuerdo a eso. No debemos acceder a las demandas del pecado, pero sí a las demandas de la justicia. Antes estábamos vivos para el pecado y obedecíamos al pecado. Ahora estamos vivos para la justicia. Tenemos que obedecer a la justicia. Por más que lo intentáramos, nosotros no podíamos dejar de hacer lo malo por mucho tiempo, ni vivir para la gloria de Dios, pero ahora estamos muertos al pecado. Cuando Él quiera controlar nuestros miembros, de tal forma que desagrademos a Dios, podemos decir no. Por el contrario, estamos vivos para la justicia y podemos obedecer a Dios. Por mi unión con Cristo he recibido la capacidad, la habilidad para vivir para la gloria de Dios. Al resucitarnos en Cristo, Dios ha puesto en nosotros intenciones nuevas, deseos nuevos, actitudes nuevas, virtudes nuevas. La vida cristiana es algo que surge de adentro. No es una serie de reglas que pone la Iglesia. Es lo que el Espíritu produce. Es el resultado de la operación de la vida de resurrección. Yo estoy en Cristo. Cuando Él murió, morí. Cuando Él fue sepultado, fui sepultado. Y cuando Él resucitó, resucité. Y ahora una nueva vida opera en mí. ¿Cómo es que ahora la mano se extiende para apagar la televisión cuando se presentan programas obscenos o que exaltan cosas viles y antes de conocer a Cristo eso no pasaba? ¿Cómo es que ahora la boca se cierra y no pronunciamos insultos, críticas, frases hirientes, malas palabras cuando alguien nos provoca y antes sí lo hacíamos? ¿Cómo es que ahora me preocupo por el bienestar espiritual de mi esposa y de mis hijos, leyendo la Biblia con ellos, orando por ellos, trayéndolos a la iglesia, preocupándome por la enseñanza y el ejemplo que les doy? Antes no me importaba. ¿Cómo es que ahora no me permito cultivar la amargura, no me permito cultivar el rencor, deseando encontrar la oportunidad de vengarme de aquel que me ha hecho mal, de aquel que me ha ofendido, y en lugar de eso perdono y me extiendo para servirle y ayudarle cuando lo veo en necesidad? ¿Cómo se explican esos cambios? Porque los que hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Él y hemos resucitado con Él. Y una nueva vida opera en nosotros. Hemos recibido nueva vida juntamente con Él. Por eso, querido amigo, por más que te esfuerces, tú no podrás obrar un cambio permanente en tu vida. No lo podrás hacer. Pero Dios sí, porque Él obra en virtud de lo que Cristo hizo en la cruz. Créame, usted no necesita aprender a no enojarse. Usted no necesita hacer un curso para aprender a no blasfemar. Usted no necesita ir a alguien a que le enseñe a no ser violento. Usted no necesita ir a alguien que le ayude a no emborracharse. Usted no necesita a alguien que le ayude a aprender a no fornicar o a no dejarse controlar por la lujuria. Usted no necesita eso. Lo que usted necesita es un nuevo corazón, un nuevo principio de vida implantado en su ser. Y ese nuevo principio de vida lo recibimos cuando por la fe vamos a Cristo, somos unidos a Él y recibimos la vida de resurrección. Qué frase tan tremenda la última del versículo 4. Así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Tú tienes esa vida nueva? ¿Tienes a Cristo? Se recibe juntamente con Él. Yo quiero insistir en eso. ¿Cómo se puede dejar de depender del alcohol,
de los estupefacientes, de los ansiolíticos o de los tranquilizantes. ¿Cómo se puede dejar de perder tan fácilmente el control de uno mismo, hasta el punto de herir o lastimar a otro física o verbalmente? ¿Cómo se puede dejar de estar controlado por la envidia y la codicia, de tal manera que yo no sufra ni me retuerza cuando veo el progreso de otros, y de tal manera que no me afane, que llegue a perder la salud, la familia, los valores con tal de tener más? ¿Cómo se pueden lograr esas cosas? En unión con Cristo. La capacidad está en Cristo. Como cristianos ya tenemos ese poder a disposición nuestra, así que no tenemos que seguir sirviendo al pecado. ¿No sabéis? ¿Cómo es que ignoran esto? Dice Pablo. Si cuando tú fuiste bautizado en Cristo, cuando fuiste a Él por la fe, eso implica que tú moriste, que tú fuiste sepultado y que tú resucitaste en Cristo. Así que es ilógico, es absurdo que continúes sirviendo al pecado. Dos cosas para recordar a modo de conclusión de estos dos versículos de Romanos 6, 3 y 4. En primer lugar, cuando leas Romanos 6, 3 y 4, acuérdate que aparte de Cristo es imposible que tengas una vida nueva. Aparte de Cristo es imposible que tengas una vida nueva. Aparte de Cristo es imposible obtener el perdón de tus pecados. Aparte de Cristo es imposible disfrutar de una conciencia limpia. Eso es posible solamente cuando creemos que Él se identificó con nosotros y fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Pero aparte de eso, aparte de Cristo, es imposible que puedas cambiar esas conductas y actitudes que te dañan, que dañan a otros y que ofenden a Dios. Eso es posible solo cuando vas con fe a Él, solo cuando eres unido a Él y recibes una vida que tiene como fuente y como origen la resurrección de Cristo. Solo en Cristo hay una vida nueva. Si quieres tener una vida nueva, debes estar unido a Cristo. Y eso es por la fe. Arrepentimiento y fe. Arrepiéntete y clama a Dios. Dios hará estas cosas por ti y en ti si tú lo invocas con fe. En segundo lugar, cuando leas Romanos 6, 3 y 4, recuerda que para ser un verdadero cristiano hay que estar unido a Cristo. Para ser cristiano no hay que bautizarse en agua. No te confundas. Si alguien te dice, mire, usted para ser salvo tiene que bautizarse, está mintiendo. No es verdad, no es lo que dice la Biblia. Para ser cristiano hay que ser bautizado en Cristo, no en agua. Y eso lo hace Dios cuando tú crees en Él. Ese bautismo te hace partícipe de la muerte y la resurrección de Cristo y así participas de su vida. Hermanos, al testificar a los incrédulos, nosotros debemos hacer mención de esas verdades. Te lo tienes que decir al incrédulo. Estás muerto en pecado. Por eso sirves al pecado. Necesitas morir al pecado para poder servir a Cristo. Necesitas morir al pecado y resucitar con Cristo para vivir una vida nueva. Pero ¿cómo le voy a decir eso al pecador? Pero si eso fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. No verás el reino de Dios si no naces de nuevo. Directamente se lo dijo el Señor Jesús. ¿Qué dijo Nicodemo? No entiendo nada. ¿Cómo puede un hombre viejo entrar otra vez en el vientre de la madre y nacer? No entiendo, ¿qué estás diciendo? Pero a la larga vemos en el Evangelio que el Espíritu Santo le dio entendimiento a Nicodemo y él llegó a ser un discípulo de Cristo. Así que tú no rebajes el mensaje, tú no licúes la verdad, tú no eres el encargado de hacer comprender la verdad. La responsabilidad nuestra es proclamar la verdad. La responsabilidad de hacerla entender es del Espíritu Santo. Y tú no eres el Espíritu Santo, y yo tampoco. Así que di la verdad tal como está en la Escritura. Cumple tu papel y Dios se encargará de hacer entender
al incrédulo la verdad. Y es lógico que así sea, porque estamos tratando con el reino, con la esfera espiritual, no con la esfera terrenal o con cosas pertenecientes a la tierra. ¿Cómo podemos pretender hacer entender nosotros a otros las cosas espirituales? Eso es imposible. Dios lo hará. Tú debes proclamarlo. Dios lo tiene que hacer entender. Y por último, cuando leas Romanos 6, 3 y 4, recuerda que la provisión para obtener la victoria diaria sobre el poder del pecado deriva de la cruz. Allí donde encontraste el perdón de tus pecados, ahí está también la provisión para ser libre del poder del pecado. Aparte de la cruz, nada. En la cruz tenemos todo. Absolutamente. Aquel objeto que indicaba maldición, maldito todo aquel colgado de un madero, ha sido hecho para nosotros una fuente de bendición. Porque ahí morimos con Cristo. Y ahí hemos recibido vida para servir a la justicia. Ahí fuimos muertos al pecado para que podamos vivir para la justicia. Por eso debemos meditar, considerar, reflexionar permanentemente en la cruz. En la medida que lo hagamos, vamos a crecer en entendimiento de lo que Dios nos ha provisto y más lo alabaremos. Hermanos, tú debes saber que cuando fuiste bautizado en Cristo, fuiste bautizado en su muerte. El pecado ya no tiene derecho sobre ti. No tienes por qué servirlo más. Y así como Cristo resucitó, tú resucitaste con Él. Y ahora puedes andar en vida nueva. Es mentira que no puedes dejar de controlarte. Es mentira que no puedes dejar de mentir. Es mentira que no puedes dejar de ser rebelde. Es mentira que no puedes dejar de ser rencoroso o lo que sea. Es mentira. Porque si estás en Cristo, has muerto al pecado y has resucitado para la justicia. Y puedes andar en vida nueva. Eso es una noticia grandiosa. Alabemos a nuestro Dios por eso. Oremos. Gracias, Padre, por darnos una visión un poco más clara de todo lo que implica la cruz, de todo lo que la cruz es para nosotros, de todo lo que has provisto así para nuestro bien. Ayúdanos a entender estas cosas en la medida de lo posible, pero sobre todo a creerlas y a vivir de acuerdo a ellas, en el poder de tu Espíritu, a creer a pie junto que ninguna inhabilidad hay para los que están en Cristo Jesús. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.